Saludos. Hoy no está Yesenia, donde quiera que estés, regresa Yesenia. Que te estamos esperando los camarógrafos y yo. Porque sin ti, Yesenia. Yesenia. Y yo también. Tú no. No quieres a Yesenia. Las mujeres no se quieren entre ellas. No, yo amo a Yesenia. Son competitivas. Bueno, mire, hoy voy a hacer un programa histórico. Este es un programa histórico. Porque tengo la persona indicada para hacerlo. Gracias. Mi Frankenstein. Me dicen el doctor Frankenstein porque yo vivo creando monstruos. Pero me pasó algo importante, Indy. ¿Qué te pasó? Que ayer vi la película de Guillermo del Toro, Frankenstein. Muy buena. ¿Tú la viste? Sí, espectacular. Espectacular. La recomiendo con los ojos cerrados. Pero fíjate lo que plantea Frankenstein. Es Hay distinto. tú sabes que hay unos normalizadores y unos bobalizadores. Correcto. Porque son bobos. Ay, que esa película no me gustó porque... Ay, Frankenstein. ¿Hasta cuándo Frankenstein? No. ¿Hasta cuándo? Frankenstein tiene una filosofía implícita que solo Impresionante. las mentes brillantes como nosotros podemos ver. No, Gracias. cualquiera que tenga dos dedos de frente. Claro, vale. Fíjate lo que... Hay una tendencia que la pone el Mago de Oz, Ajá. donde la bruja es la buena y el Mago de Oz es el malo. En esta película, lo extraordinario es que es un Frankenstein, pero uno muy estilizado, Sí. muy cuidado todo. Sí. El doctor Frankenstein se viste como Mike Sí, Jagger. sí. Un peludo. Y todos los colores están tan definidos, todo tan armadito. Hay una profesionalidad extraordinaria. Todo. Pero lo más importante es que Vinicio, Guillermo del Toro, del Toro interviene en el guión, Sí. como hizo con Pinocho. Sí. Y entonces es Frankenstein, la historia del libro, pero en la persecución final, donde el monstruo persigue Sí. al doctor Frankenstein, que llegan al hielo, a unos climas templados, Sí. hay un barco. Eso está en el cuento. En ese barco, la película comienza, consiguen al doctor Frankenstein, lo meten allí y viene el monstruo, que es inmortal, a matarlo. No te preocupes que yo no te voy a comer a ti. Mira, y entonces, no, pero el cuento es que el doctor Frankenstein cuenta su historia. En su historia, Desde niño. el monstruo es el malo, porque él crea, él pelea con la iglesia, con la gente cuadrada, y dice que se puede crear vida. Y la crea, pero crea un monstruo perfecto. O sea, va a superar a Dios, un monstruo inmortal que no se moría. Pero además no es feo. No, no es feo. Él lo construye con pedazos Restos de cuerpos de la guerra. diferentes. Exacto. Entonces va sacando es un rompecabezas. Pero cuando el monstruo sale del rayo y la cosa, no habla. Y entonces él piensa que es bobo y empieza a agredir al monstruo. Y el monstruo lo que Sí. estaba era grabando. No estaba, era un niño, era un Ah. bebé. Y entonces llega la novia del hermano y le hace cariño al monstruo, no sé qué cosa, y el monstruo empieza a reaccionar, pero él le tiene rabia al monstruo porque le salió imperfecto. Claro. Él, el creador, Lo rechaza. Dios creó el hombre imperfecto. Sí. Ese es el fondo. Pero, entonces, hay un momento en que lo va a matar. Sí. Y la muchacha se mete en el medio del monstruo y él mata a la muchacha. Y culpa al monstruo de la muerte. Y entonces empieza a perseguirlo porque lo odia. Y llegan al barco. Cuando llega, él cuenta este cuento. Entonces llega el monstruo, le da golpe a todo el mundo, ya es inmortal, no lo pueden Sí. negar. Y llega y se mete a donde él está con el capitán del barco, que es un tipo de autoridad. Sí. Y en el capitán, cuando llega, el capitán dice, él me contó la historia. Y dice, ajá, tranca la puerta y dice, ahora yo te voy a contar la mía. La mía. Y cuando le cuenta la historia, que es una historia bellísima, Sí. porque es un ser humano, como es inmortal, está solo, no tiene amigos, lo que quiere es una pareja, siente que la inmortalidad, la soledad que da la inmortalidad es un Claro. castigo, Claro. y quiere que él le busque una pareja, pero él lo odia. Y entonces él agarra y dice, no, tú me creaste, ahora resuélveme. Ahora ayúdame. Y entonces cuando él cuenta esa historia donde el monstruo es la víctima, el monstruo verdadero es Frankenstein, el capitán se da cuenta que el monstruo es el que tiene la razón. Claro. Entonces el doctor Frankenstein, viendo su creación que odiaba por imperfecta, le pide perdón. ¡Wow! Ojalá. Pídeme perdón. Mi amor, te pido perdón. No, tú me tienes que pedir perdón a mí por haberme criado. Pero tú saliste Porque de- me hiciste imperfecta. Y ¡No! yo estoy igual que esa película, me dejaste sin marido. Yo Pero- quiero mi pareja. No, Ahora saliste- hazme mi pareja. No, tú eres la novia de Frankenstein, tú saliste bonitica.
Pero fíjate, como yo soy No, el ya doctor antes de Franken, avanzar, dime que yo soy tu mejor monstruo. no, por tú eres favor. mi mejor, como tú eres mi mejor mostrico, yo tengo que decirte que esa película me puso mucho a pensar. Sí. Fíjate, el odio, Ujú. cuando tú no comprendes al otro, Claro. cuando no eres tolerante, sino lo que yo digo es la verdad, cuando desprecias a los demás, esa actitud produce Frankenstein, produce toda esa violencia. Y cuando tú lo llevas a la política, a nuestro país, te das cuenta que primero el 4 de febrero y después el 11 de abril. Allá hay dos episodios de odio. Sí. Es una historia de odio, porque Sí. la historia venezolana es una historia de violencia. Totalmente. Entonces, una historia de violencia donde no hay buenos ni malos, porque el cuento de María Corina Machado, para los que estaban en las redes, ¡ay, Kiko! El cuento es que la violencia Total. que genera violencia, genera eso, que nunca hay acuerdos, nunca hay perdón, nunca hay tolerancia, siempre la idea de eliminar al otro. Bueno, pero es que además, Kiko, es importante que lo pongamos en contexto. Parece que la industria continuada del odio es lo que les permite a personajes como María Machado o Leopoldo López continuar vivos en la política, porque cuando te das cuenta, y con esto no estoy haciendo apología del gobierno, porque yo creo que también es el momento donde tú dices, bueno, si vamos de verdad a pensar en el país, entonces vamos a deponer todos nuestros odios y nuestros rencores y vamos a sentarnos. Pero tú ves esa intransigencia y esa irracionalidad se exterioriza más en el sector radical de la oposición que dentro del mismo gobierno, y esto parece una paradoja, porque esto lo hemos hablado en otros programas. ¿Te acuerdas una vez que tú me dijiste, cómo es posible que Nicolás Maduro reacomodó y retomó la bandera del diálogo y de la paz? ¿Quién llama normalmente al diálogo y a la paz en Venezuela? Maduro, más que la oposición extremista, porque es que parece que esa industria del odio los mantiene a ellos a flote, y por eso es que tú te das cuenta que como llegaron a la encrucijada, al callejón sin salida, agotaron su propia política, lo único que piden es bombas. Cuando tú ves a John Goycochea, cuando tú ves a Leopoldo López, que ya entonces no te hablan de lucha, ya Leopoldo no es fuerza y fe, ya Leopoldo no es todos los planteamientos que durante todos estos años, erróneos o no, han traído dentro del marco de la política. Cuando ya se les acaba el discurso, cuando ya se ven atrapados, entonces dicen que lluevan bombas sobre Venezuela. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a qué punto hemos llegado aquí? Pero la historia vista así, si vamos a Frankenstein, Hoy donde el estamos bueno enamoradas. pasa a ser malo y el malo pasa a ser bueno, es que el código de buenos y malos, eso en política no sirve. Sí, Ve, no, entonces, no es tan literal. claro, no sirve, no, eso no sirve. Porque a veces los buenos son malos y a veces los malos son buenos. Y en Venezuela cuesta distinguir cuando es el malo. Fíjate, pero el odio, el discurso de la lucha de clases, quien lo pone de moda en Venezuela es Chávez. Porque él apela a la mayoría, a los pobres, que habían sido ignorados sobre todo la etapa final de la democracia, donde la renta petrolera se distribuyó muy mal y hubo mucha gente inconforme, y por eso llega Chávez. Entonces él alimentaba, los ricos son malos, escuálidos, el que empieza con las etiquetas y ese lenguaje de confrontación es Chávez. Pero después la oposición, cuando comienza a perder, entonces golpe, marcha, paro, yo estuve en todo eso. Por eso es que como doctor Frankenstein busco el perdón. Bueno, pero es que... Pero fíjate, y Capriles, la dirección de la oposición casi en todos estos 26 años ha estado en manos de los radicales, Sí. a excepción del periodo de Capriles y Rosales. Porque Capriles, fueron los únicos periodos medio claro, libres. y es el periodo de crecimiento de la oposición. Cuando Capriles se enfrenta a Chávez, habla de las misiones, cómo convertirlas en ley, le habla a un público distinto al de la oposición y su lenguaje era de reencuentro. Pero después los radicales lo matan a Ramón Guillermo, Freddy Guevara lo empuja, se apodera a Leopoldo Maracorina y Ledesma de la dirección de la oposición y vuelve el odio. Estoy de acuerdo. Pero esta vez el odio es de la oposición. Correcto. Fíjate, Frankenstein. Claro, Frankenstein. porque- Pero vamos a ir al corte. Sí. Vamos, Frankenstein, vamos. vean la película. El bobo que le diga que la película es mala es un bobo. Es un bobo. Por cierto, hay unos mexicanos, dos mexicanos, son parecidos, pero hay uno muy peludo, que es peludo, flaquito, que brillante en los análisis. Cuando tenga el nombre, cuando aparezca el se lo voy a dar. Que, oye, no la pela. Él generalmente cuando hace una película es buena. Vean esta película que es buena. Está muy buena. Pero no la vean como bobos.
Ay, no saben qué tal vez. Vean a Guillermo del Toro como genio del cine. Oye, lo que hace es una obra de arte. Sí. Como Indira. Cuando yo la creé me salió bonitica. Pero me dejó sin marido.